Quiero conversar muy brevemente sobre las llamadas funciones de Bessel en forma muy acotada a un tipo particular de funciones de Bessel que se definen como J sub K minúscula, de un argumento beta como 1 dividido por 2pi por la integral entre menos pi y pi de la exponencial e a la j beta seno de x menos j k x de x. Esta es una integral que no tiene solución cerrada, pero que aparece frecuentemente en problemas de matemática y de física, y es conocida como la función de Bessel del primer tipo. Hay más de un tipo, de orden K, K minúscula, y de argumento beta. Entonces tenemos una función j que tiene un orden que viene dado por este k que aparece aquí arriba en la integral, que tiene un argumento beta que aparece acá, y todo el resto es simplemente una exponencial compleja, un seno y un x sobre el cual se integra entre menos pi y pi. Es importante señalar que k es un entero, positivo, negativo, cero, es simplemente un entero, y beta debe ser mayor o igual que 0. Ahora, si uno grafica las funciones de Bessel en función de beta para distintos valores de k, lo que obtiene es este tipo de gráficos de acá, donde tenemos acá en azul j sub 0 de beta. Aquí abajo tenemos beta en radianes, 0 radianes, 5 radianes, 10 radianes, 15 radianes. Y aquí simplemente el valor de esa función de Bessel, el valor de esa integral. Y la primera de ellas, la de orden 0, es la que se muestra aquí en color azul, que va oscilando y perdiendo amplitud en la medida que va creciendo beta. La segunda de ellas, acá en un color, no es rojo, es marrón. En color marrón tenemos J1 de beta. En color amarillo tenemos J2 de beta. Aquí no se alcanza a ver muy bien. Y después tenemos en color lila acá J3 de beta. J3 de beta. Y así sucesivamente en celeste 4, 5, J5 de beta, y bueno, uno va contando, ¿no es cierto? Y va viendo las distintas funciones. Y todas, salvo J0, todas comienzan en 0 y tienen un patrón oscilante, pero en el cual se va perdiendo amplitud. Y cuanto más alto el orden, más se demora en comenzar a oscilar. También es un aspecto que se observa acá. Y desde luego es obvio que todas ellas en algún momento toman valores negativos y todas ellas en algún momento toman valores
positivos. Hay algunas propiedades sobre las funciones de Bessel que queremos mencionar. Son las que siguen. Entonces, propiedades de las funciones de Bessel. Desde luego me refiero a propiedades de las funciones de Bessel del primer tipo. Uno es que j de menos k, recuerden que k es un entero, así que puede tomar valores negativos. Entonces, dado un k, el j de menos k es una función de Bessel que se relaciona con la función de Bessel de k, del orden k, a través de un factor menos 1, como se indica acá. Es decir, cuando k es par, son iguales. Cuando k es impar, tienen signo opuesto. Entonces, si k es par, tenemos que j de menos k de beta es igual a j sub k de beta. Y si k es impar, tenemos que j de menos k de beta es igual a menos j de k de beta. La segunda propiedad que es interesante mencionar es que el valor absoluto de cualquier función de Bessel siempre es menor que 1. Nunca tienen un tamaño mayor que 1. La tercera propiedad es que la suma sobre k desde menos infinito a infinito de todas las funciones de Bessel, da lo mismo con qué valor de beta, esa suma siempre da 1. Es decir que, si es que agarramos acá algún valor arbitrario de k, perdón, algún valor arbitrario de beta, y sumamos la función de Bessel, voy a destacarlas con azul. Este valor más este valor más ese más ese más ese más este más esos dos más estos dos, dio la casualidad que justo ahí se cruzan, más este, para todas las funciones de beta, esa suma da 1. Entonces, esa suma en k da 1. Y finalmente, la cuarta propiedad es que la suma de k igual menos infinito a infinito de las funciones de Bessel al cuadrado también da 1. Eso con respecto a las funciones de Bessel. Para algunos un repaso, para otros materia nueva, pero es lo esencial para saber en este momento.